En el video de hoy vamos a estar hablando sobre un movimiento y generación que pasó hace ya largo tiempo, la generación Beat. El día de hoy somos el equipo de Aisha, Cecilia Chapa, Paris Rodríguez y Ana Cecilia Pérez. Vamos a hablar ahora de la generación Beat. Pero ¿cuándo surgió este movimiento? La generación Beat surge en los años 50 del siglo XX. Eran un grupo de autores que estaban en contra de los valores más aceptados de la cultura estadounidense. Desafiaban las normas de la sociedad en torno al uso de las drogas, la sexualidad y las culturas orientales. El nombre Generación Beat se usó primeramente cuando un autor de este mismo grupo publicó un artículo en The New York Times titulado The Beat Generation. Después del tiempo, el término beatnik se usaría para referirse de manera despectiva a sus integrantes. El contexto histórico. En la parte del contexto en general, el movimiento Beat apareció mientras que se estaba protestando por la involucración de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que fue de 1955 a 1975. En la parte social, este movimiento logró causar una unión de las religiones, ya que la gente se enfocaba mucho en la liberación espiritual que se hacía práctica con el budismo, pero también enfocaba en el catolicismo y otras religiones, y eso es algo que no se había visto hacer antes, que era toda esta combinación de religiones nuevas, y también practicaban mucho la astronomía, y todo esto era como su nueva forma de involucrarse y conectarse. Ahora, en la parte económica, estas personas que estaban dirigiendo el movimiento Beat empezaban a hacer mucha práctica de la dieta vegetariana, y cuando crecían, porque la mayoría de ellos eran personas jóvenes, cuando crecían empezaron a hacer el uso del negocio personal o de negocios pequeños, y obviamente esto empezó a afectar la economía, ya que había menos empresarios y había menos soldados enlistados. El origen de la generación Beat comenzó con John Lennon Holmes y Allen Ginsberg, que ellos dos quisieron crear este movimiento artístico, y los precursores fueron los beatniks, porque primero se creó la generación Beat y de ahí salió un grupo de personas que seguían este movimiento, y pues utilizaban cosas muy bohemias, se creían muy hipsters y muy locos, ya que tenían esa esencia como rara y bohemia. Y las influencias artísticas o ideologías que repercuten en el movimiento es el uso de drogas, ya que usaban muchas drogas y eran como muy raros. Y también desafiaban la estabilidad sexual y querían mucha libertad para las mujeres y la segregación racial, y se influenciaban mucho por las culturas orientales, ya que basaban muchas de sus creencias o de que sus costumbres por los orientales. Bueno, las características de la generación Beat eran pues la libertad sexual, la lucha contra la censura del gobierno y de la sociedad en general, la evolución de la música pop y el rock, un aumento de espiritualidad oriental y una actitud pacifista de la sociedad. Realmente usaban mucho las drogas, estaban descubriendo su propia sexualidad en esta época y realmente luchaban por la libertad de todos, no solamente de un grupo específicamente. La ideología en la parte artística también cambió, ya que la generación Beat consistía con el movimiento y sentimiento de liberarse y de sentir, y por eso los poemas se sintieron más personales. Se empezaron a hacer las presentaciones de los poemas en esos típicos escenarios en los cafés, donde el autor del poema era a veces acompañado por música y jazz, y acostumbraban ellos a escribir sus sentimientos y dejar el primer borrador como parte de la obra final, para no borrar ese sentimiento de lo nuevo, de lo que realmente se sentía, aunque fuera el borrador más crudo, así lo dejaban. Y estos poemas, el motivo por el que no se cambiaban eran porque eran escritos con mucha pasión y mucho sentimiento real, sin censura, ya que hablaban y tenían muchas referencias al sexo, con la intención de liberar la preciosidad académica y sentimental. Bueno, un artista de este movimiento es Allen Ginsberg.
nació el 3 de junio en 1926 en New Jersey y murió el 5 de abril de 1997 en Nueva York. Era un poeta y él realmente solamente escribía sobre el gobierno y la lucha contra el gobierno y la lucha de la libertad para todos. Hablaba de la libertad sexual, hablaba de la libertad para las mujeres, para los hombres, para todos, y realmente era muy pacifista. Otro artista del movimiento es Neal Cassady. Nació el 8 de febrero de 1926 en Utah y murió el 4 de febrero de 1968 en Guanajuato. Él también era poeta, pero él escribía de una forma muy suelta, es decir, él escribía todo lo que se le venía a la mente sin realmente una estructura o una forma en sí. Él no tenía un estilo de escribir solamente para él y sí, o sea, él solamente escribía basado en otras personas, en otras obras, y escribía lo que se le venía a la mente. Pero Neal Cassady nunca publicó trabajos mientras él estaba vivo. Él solamente dejó un libro a la mitad cuando se murió y dejó unas cartas, ya que después se juntaron para hacer un libro llamado The Real Third. Y Allen Ginsberg hizo el poema más reconocido de la época de la generación Beat, que se llama Howl. Gracias por aprender con nosotros sobre la generación Beat.